Muchísimas gracias, maestra, por la generosa presentación. Y en primer lugar saludo y agradezco con muchísimo gusto al doctor maestro Alfredo Adam. Es un gran honor desde el primer día que hizo la visita a la nueva función pública. Fue un sueño para una servidora recibir a una institución del tamaño del doctor Adam, a formularnos esta invitación que hoy se cumple y que ya le decía, contábamos con palitos en la pared porque me siento de regreso en casa. Ustedes saben que esta es nuestra casa, el alma mater de esta nación tan bella es la UNAM, y para nuestra comunidad epistémica de la rendición de cuentas, de la fiscalización, de la auditoría, esta casa en particular, esta escuela primero y después facultad, o ya no supe si era al revés, primero facultad y después escuela, es un referente. Entonces agradezco muchísimo esta invitación que me honra. Agradezco desde luego al señor director de esta institución tan importante, maestro Rubio Pérez, y a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan hoy aquí, miembros de mi equipo, destacadamente a nuestro subsecretario de Combate a la Corrupción, el maestro Roberto Salcedo, que también muchos de ustedes, la mayor parte de nosotros, de ustedes, conoce y sabe que es una muestra de este relanzamiento novedoso que implica la función pública y todas sus aristas en el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hemos preparado una presentación para dialogar con ustedes, pero vengo muy contenta acompañada de lo que el presidente de la República ha presentado en las horas recientes acerca del Plan Nacional de Desarrollo, que les invito a todos ustedes a consultar y donde podrán advertir que efectivamente la función pública, las tareas de combatir la corrupción, las tareas de fiscalizar, las tareas de prevenir el dispendio de los recursos, está a lo largo y ancho de este Plan Nacional de Desarrollo. Hay evidentemente una parte específica donde ustedes podrán encontrar los objetivos concretos de la lucha para el combate a la corrupción, pero además de que es una parte que nos honra porque se refleja muy bien este proyecto que a continuación me permitiré presentar a través de esta exposición, además de esa parte donde se expresa concretamente los objetivos de las mejoras en las capacidades para prevenir y para combatir la corrupción, todos los temas de la fiscalización, del combate a la corrupción y de las gobernanzas hacia un nuevo estadio en la vida público-administrativa y social de nuestro Estado, de nuestro gobierno, está en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, les invito a conocerlo. Y asimismo vengo acompañada, ustedes lo saben, de lo que fue una iniciativa que se originó por el diálogo de esta Secretaría de la Función Pública del nuevo gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador y el Poder Legislativo, y que fue la iniciativa por la cual se estaba planteando expedir la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado, y que hoy ya es una minuta aprobada por la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, y que está en tránsito hacia su aprobación o su refrendo en la Cámara de Senadores. Estos dos documentos son históricos y son una muestra, me parece, de que el relanzamiento de la función pública va en serio. La austeridad republicana de Estado, que está hecha ley, que está hecha un documento que se va a refrendar ya en el Senado, y el Plan Nacional de Desarrollo, en donde también ustedes podrán observar la transversalidad, la coherencia, el compromiso y el verdadero carácter de renovación del nuevo gobierno en la vida público-administrativa, en este importantísimo instrumento de planeación y de conducción de los objetivos del desarrollo político, social y económico. Entonces, bueno, con estas reflexiones quiero presentarles lo que será, lo que efectivamente está considerado hacer una nueva Secretaría de la Función Pública,
Como bien refirió el doctor Adam, lamentablemente hubo un tiempo en el pasado en el cual nuestra Secretaría de la Función Pública pendió de un transitorio sin verdadera vida en términos organizacionales. Incluso estuvo decretada su extinción, estuvo decretada su pena de muerte, de extinción en la administración pública, y con el proyecto y después, evidentemente, con la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como todos ustedes saben, la Secretaría de la Función Pública renace fortalecida, renace engrandecida y renace con mayores facultades para la conducción de la vida política y pública del país. Entonces, ahora la Secretaría de la Función Pública tiene organizacional, jerárquica y financieramente a su cargo todas las tareas de fiscalización y de control con los órganos internos de control en la vida de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, en esta nueva Secretaría de la Función Pública, fortalecida, renacida, con un compromiso por parte del titular del Ejecutivo, estamos relanzando nuestras tareas fiscalizadoras en este mando central de la Secretaría de la Función Pública a través de 5 ejes que hemos estado explicando en diversos foros y que en esta ocasión me permitiré profundizar con un poco de más amplitud. Al respecto de lo central es ciudadanizar, desburocratizar y ciudadanizar el control previo. Nosotros tenemos una posibilidad, como saben, muy importante, porque tenemos capacidades de control preventivo, de control previo. No solamente, como se dice, ya que está hundido el niño, se tapa el pozo, al respecto de hacer el control posterior, el control posterior, sino tenemos esas capacidades preventivas previas que, junto con las capacidades fiscalizadoras en tiempo real, o digamos concomitantes a la ejecución de los presupuestos y de los recursos financieros, humanos y materiales, podemos ir haciendo. Y después tenemos ese tercer momento de una fiscalización, evidentemente también con posterioridad a la ejecución, a la aplicación y a la realización de las actividades públicas. Entonces tenemos esa tridimensionalidad de control previo, control concomitante y control posterior, y en todas y cada una de estos momentos, de esta tridimensionalidad espacial, temporal, tenemos que invitar al ciudadano, a que el ciudadano sea nuestro principal aliado en la prevención, evidentemente, en la denuncia y en el combate a la corrupción. Y por ello es que estamos diciendo que la ciudadanización del combate a la corrupción tiene que ser el primer eje rector del relanzamiento de la función pública. Vinculado a esa ciudadanización, los ciudadanos necesitan información y necesitan herramientas para el fomento de la nueva cultura de denuncia que ya tenemos, con la cual de hecho estamos ya trabajando desde ahora, y esas herramientas de compartir información y de fomentar denuncia y de fiscalizar desde el ciudadano al gobierno se genera a través del segundo eje que tienen ustedes ahí, que es la democratización de las nuevas tecnologías de la información. Ahí está puesta fiscalización, pero no es nada más de las tecnologías de la fiscalización, es de las tecnologías de la información. Las llamadas aplicaciones, las apps, sobre todo para los jóvenes, que son los principales comprometidos con una nueva forma de hacer política, con una nueva forma de tener la relación Estado-sociedad, y por ello mismo es que esta democratización de las tecnologías va en serio en el relanzamiento de la función pública. Queremos poner al alcance de todos las posibilidades de la fiscalización y las posibilidades de la denuncia. Como ustedes saben, hace no muy poco presentamos ya, junto con el señor presidente de la República, un portal importantísimo que está al alcance de todos ustedes y que se llama Nómina Transparente, que es me parece, ejemplo paradigmático de esta línea de acción que estamos teniendo en la Secretaría de la Función Pública, que es la democratización de las nuevas tecnologías,
y el acercamiento de la información directamente para la fiscalización a toda la sociedad. Entonces, el portal Nómina Transparente es uno de los principales logros, me parece, que hemos dado a conocer en la Secretaría de la Función Pública. Caminamos ya hacia nuevos portales que van a poner a disposición de la ciudadanía las tareas fiscalizadoras, el momento en que se encuentran nuestras investigaciones, las investigaciones en curso en los órganos internos de control, es decir, todo el gran menú de actividades que se están generando en nuestra Secretaría de la Función Pública, y caminamos también, evidentemente, para el lanzamiento de este portal de las denuncias que van a servir para esta tarea de la democratización de las nuevas tecnologías. Una cosa es tener acceso a las tecnologías, pero otra cosa es veras ponerlo al servicio de estas tareas fiscalizadoras. Vinculado a este tema de las tecnologías, tenemos el tercer eje que tienen ustedes ahí al respecto de la denuncia. Necesitamos no solamente tecnologías, herramientas y posibilidades de acercamiento con la ciudadanía en términos de información, sino garantías legales, garantías cívicas, garantías políticas, incluso garantías laborales, es decir, todo tipo de protección a los derechos políticos, cívicos, laborales y de todo tipo de quienes son o han sido hasta ahora los principales héroes en el combate a la corrupción. Y los principales héroes en el combate a la corrupción han sido los que denuncian, los que tienen información de modus operandi, los que tienen posibilidades de compartir indicios de malas prácticas o de abusos o de corruptelas, y que ponen en juego, repito, su estabilidad laboral, su estabilidad incluso familiar, su patrimonio, su vida muchas veces también. No vamos a negar que esto ha costado vidas, el combate a la corrupción ha costado vidas, y precisamente por ello es que en este país estamos muy atrasados en las garantías que les podemos ofrecer a los ciudadanos. En particular, por cierto, a las ciudadanas, es decir, el acoso laboral al que se ven sujetas muchas veces mujeres que dentro de la administración pública y hombres jóvenes, de todo tipo de funcionarios públicos comprometidos con el combate a la corrupción, y que ponen en juego su estabilidad laboral. Entonces, por ello es que México es signatario, México como Estado es signatario de diversas convenciones internacionales de combate a la corrupción, desde la Convención Interamericana de Combate a la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas para el combate a la corrupción, diversos instrumentos legales del más alto nivel, en donde hay una obligación, precisamente por ser signatarios de estos instrumentos, de tener este tipo de protecciones a los denunciantes, alertadores internos de la corrupción. Y no se ha concretado eso en nuestra normativa, en nuestro cuerpo de coherencia normativa en el país, y la Secretaría de la Función Pública está comprometida a ofrecerlo. Está también señalado en el Plan Nacional de Desarrollo. Y vinculado a ello, a lo que había señalado en este tema de cómo se ponen de héroes y heroínas ciertos actores en la denuncia y en el combate a la corrupción, tenemos el cuarto eje, que es el tema de la profesionalización. Necesitamos una administración pública mucho más justamente evaluada, mucho más justamente cuando van ascendiendo es promovida, evaluada y promovida, y sobre todo un servicio profesional de carrera, un servicio donde se evalúen estas promociones, estas cuestiones de la profesionalización en la administración pública federal con perspectiva de género. Las mujeres somos, me parece, las que hemos tenido mayores carencias en una evaluación justa, y sobre todo mayores castigos también en esta promoción tan necesaria y tan merecida hacia la profesionalización de la vida administrativa, pública y política. Y por ello es que hemos lanzado también el Servicio Civil de Carrera con perspectiva de género, que anunciamos, por cierto, el Día Internacional de la Mujer de este mismo año. Y bueno, finalmente el tema que ya habíamos aludido, que es esta transparencia total y absoluta en
todo el tema de los ingresos, la nómina transparente y las declaraciones patrimoniales, en donde, por cierto, también es importante el tema de las las declaraciones patrimoniales en vínculo con los conflictos de interés, que ese es otro tema que también estamos muy contentos que se haya reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo, porque si ustedes lo revisan a profundidad, la única ley que anuncia el Plan Nacional de Desarrollo es una ley que surge de este relanzamiento de la función pública y es la ley para castigar y para trabajar todo el tema de los conflictos de interés. Entonces, se anuncia desde el Poder Ejecutivo que se trabajará hacia la concreción de una ley federal de conflictos de interés, donde se defina por principio de cuentas qué es un conflicto de interés, donde se prevenga precisamente este tema de los conflictos de interés, donde se norme qué hacer en cada caso para el tema de los conflictos de interés y donde se definan también, evidentemente, las penas, las responsabilidades y los castigos por incurrir en conflictos de interés. Entonces, este tema de la transparencia en declaraciones patrimoniales y por lo tanto también en el monitoreo de la evolución patrimonial es de la más alta importancia en la perspectiva del relanzamiento de la Secretaría de la Función Pública y estamos muy orgullosos de que en el Plan Nacional de Desarrollo esta ley de combate y prevención de los conflictos de interés esté considerada como una de las leyes a las cuales se compromete este nuevo gobierno. Entonces, precisamente por ello es que la sinergia de trabajo es avanzar en castigar la corrupción. De hecho, como todos ustedes saben, estamos insertos en una redefinición de la Secretaría de la Función Pública. Este relanzamiento de la función pública nos empuja a reorganizar una secretaría que, si bien siempre había sido pequeña en relación con el resto de la Administración Pública Federal, era en sí mismo una secretaría muy excedida en términos de las subsecretarías, en términos de las direcciones generales, las unidades. Nosotros estamos en congruencia con la ley de austeridad republicana de Estado y sobre todo en cumplimiento directo de la instrucción presidencial. Estamos reorganizando la Secretaría de la Función Pública para caminar hacia una reorganización de la misma con únicamente 2 subsecretarías. Aquí tengo el 50% de mi secretaría, uno de mis 2 subsecretarios, el maestro Salcedo, que será el encargado de la subsecretaría del combate a la corrupción, y tenemos otra subsecretaría que es la subsecretaría del combate a la impunidad. No necesitamos más. Si combatimos la corrupción con todo lo que eso implica y si combatimos la impunidad, estamos del otro lado en el cumplimiento del objetivo de relanzar esta Secretaría de la Función Pública. Por ello es que partimos en estas sinergias, en estos círculos de sinergia, en estas sinergias, con castigar la corrupción, eliminar el derroche, todos los gastos onerosos, todas las, dice el presidente de la República, la parafernalia del poder, los viajes al extranjero, los choferes para cada uno de las más inimaginables oficinas que se consideren, y por lo tanto esos derroches, esos gastos onerosos, esos gastos excesivos en operación van a generar mejores formas de lograr los objetivos. Ello va a hacer que se termine la ineficacia, de que se concentren los pocos recursos que tengamos en los objetivos verdaderos de desarrollo y de combate a la corrupción, y con la ayuda que ya les estaba diciendo al principio de los ciudadanos, vamos a fiscalizar los fondos públicos. Esto mismo está vinculado a la protección de la denuncia, a la garantía verdadera de la transparencia, y aquí la transparencia es de a de veras, no la transparencia discursiva, la transparencia de las relaciones públicas, la transparencia de aparador, sino una transparencia, ya decía, de raíz, de ir a ver qué está pasando en la nómina, de ir a ver qué está pasando en los fondos públicos, de ir a ver qué está pasando en los padrones de beneficiarios de los programas sociales. Es decir, estamos queriendo que la transparencia sea verdadera, sea una transparencia que sirva para que la ciudadanía pueda fiscalizarnos. Si no nos ponemos al árbitro de los ciudadanos,
no vamos a poder avanzar en la generación de lo que está ahí que nos importa, que son la generación de ahorros para financiar finalmente los objetivos de desarrollo. Ya les decía que hemos iniciado este proceso de reestructura con estas dos subsecretarías 1 y 2, donde tendremos sobre todo procesos de modernización, procesos de modernización ciudadanizante y ciudadana, porque la modernización a la cual nos obligaron, a la cual nos acostumbraron los gobiernos pasados, nos parece, a los miembros de este nuevo gobierno, fue una modernización muy excluyente, una modernización muy coercitiva y una modernización, dice el presidente de la República, muy tecnocratizante. Y decimos siempre, una de las premisas básicas de este nuevo gobierno, la nueva visión del relanzamiento de la función pública es: necesitamos más democracia y menos tecnocracia. Necesitamos más participación ciudadana en la toma de las decisiones, más consultas, más interacción verdadera como esta que estamos teniendo, universidades, gobierno, sociedad, gobierno, y menos definiciones impuestas desde afuera a la vida pública. Por eso es que ponemos siempre este tema de la modernización con la democratización. Sí modernicémonos, sí busquemos nuevas formas, nuevas gobernanzas, nuevas formas de eficientizar los procesos administrativos, pero nunca a costa de la voz, de la participación y del punto de vista de los ciudadanos, que finalmente son los que pagan, y no pagar nada más en términos de recursos, sino pagan precisamente los yerros que podamos generar si no los tomamos en cuenta en primer lugar. Y evidentemente eso va de la mano con lo otro. Generalmente se cree que lo profesionalizante tiene que ser metido en una torre de marfil, en una cueva de ecos profesionistas, en un instituto único de sabios en términos de la conducción profesionalizante que se requiera dar al país, y nosotros pensamos que es todo lo contrario, que son los ciudadanos, la voz ciudadana y las necesidades ciudadanas la que tiene que regir y dirigir los caminos profesionalizantes en la reestructura administrativa, pública y política que necesitamos impulsar. Bueno, los objetivos prioritarios de esta transformación que estoy planteando se van a reflejar en nuevas unidades. Estas son algunas, todavía estamos en marcha en este relanzamiento, en esta reorganización de la Secretaría de la Función Pública. Pero aquí pues yo les podría decir tres cosas básicamente. El tema de la unidad especializada en la sanción y prevención de conflictos de interés es importante. En la anterior Secretaría de la Función Pública, el tema de las sanciones, ¿no? Se vinculaba mucho más a estar sancionando a servidores públicos que no presentaban en tiempo y forma, por ejemplo, sus declaraciones patrimoniales o sus modificaciones patrimoniales. Esa ha sido una de las tareas que me parece han sido más pues mal vistas por la sociedad y por los miembros de nuestra Secretaría de la Función Pública, una de las tareas de alguna forma incluso más estériles de la Secretaría de la Función Pública, estar persiguiendo a funcionarios que no presentan sus declaraciones, sino lo que nosotros estamos planteando en los nuevos objetivos prioritarios es vincular el monitoreo de la evaluación patrimonial con los conflictos de interés y no necesariamente con la sanción. Entonces, por ello es que estamos planteando que la unidad de evolución patrimonial tenga un vínculo directo con los temas de la ética pública, con los temas del conflicto de interés, y que las sanciones se vinculen pues, con los objetivos reales de las faltas administrativas, las faltas incluso pues, que se vinculen a delitos de corruptelas o de mal uso de fondos. Y por lo tanto vamos a hacer una reingeniería en este nuevo relanzamiento de la función pública para que las sanciones realmente tengan el peso que se necesita en vínculo con las investigaciones para el combate a la corrupción, mientras que el tema de lo patrimonial se vincule a lo que lo explica, que es la falta de cumplimiento con criterios éticos o la falta de cumplimiento de la nueva ética pública que estamos convencidos de que vamos a empujar entre todos.
Y por eso es que precisamente la nueva ética pública es nuestro objetivo más acariciado en este relanzamiento de la función pública. Uno de los objetivos más importantes que tengo a nivel personal es esta instauración de la nueva ética pública y de trabajo en el servicio público, que equilibre, que tenga un equilibrio organizacional, ¿no? Por ello es que estamos pensándolo pues, con los mejores expertos de este país, no se diga, todos ustedes. Sí estamos buscando que se logre ese equilibrio organizacional, pero también estamos comprometidísimos a lograr el auspicio de la honestidad, de la eficacia, de la profesionalización y de la transparencia en todos y cada uno de los procesos que tenemos a nuestro cargo. Hemos ya presentado algunos proyectos y hemos logrado algunos resultados, como son los que tienen ahí ustedes enfrente. Estamos muy orgullosos de que logramos publicar el nuevo código de ética de este gobierno. Se despegó con esta herramienta tan importante que es el código de ética del país, publicado hace 2 meses ya, el 5 de febrero de este año. Y esto ya se está aterrizando en otros instrumentos para cada una de las dependencias que van a tener que cumplir con la ejecución y con los principios planteados en este nuevo código de ética. Estamos buscando también trabajar rumbo a la cartilla de integridad, que es una idea muy interesante que surge de nuestra unidad de ética y combate a los conflictos de interés, y que tiene que ver con el hecho de que así como hay la cartilla militar, es decir, la obligatoriedad, o hubo más en el pasado que hoy, pero esa obligatoriedad de participar en todo el tema de la seguridad nacional y el amor a la patria y todo esto, tenemos que fomentar también en la Administración Pública Federal el amor al interés público, el respeto y la honra a los principios éticos más valiosos, y por ello todos tendrían que tener también un código de ética, una cartilla de integridad que surgiría precisamente del servicio público, de que a los jóvenes se les obligue, llegada cierta edad, a trabajar en la Administración Pública Federal para vincularlo a los principios éticos del desarrollo público. Muy vinculado al servicio social, pero en un tema mucho más ético. En la siguiente, estamos muy contentos de lo que todos ustedes ya saben. Cumplimos el 100% de la publicidad total de los funcionarios de primer nivel de este gobierno. Hubo mucho golpeteo, tengo que reconocerlo, de los medios al gobierno por este tema, pero fue el golpeteo precisamente proporcional al éxito que logramos al final del camino, en términos de que absolutamente todos nuestros secretarios de Estado, no se diga el presidente de la República, que predica con el ejemplo, más todos los subsecretarios de Estado, que también no es poca cosa, lograron transparentar el 100% de sus declaraciones patrimoniales. Y hoy estamos en otro momento, empezando con las declaraciones de modificación patrimonial en este mes. Estamos seguros de que también vamos a tener el mismo logro, porque ya es una dinámica de transparencia en la cual estamos todos insertos con la instrucción del presidente de la República, pero esto no es algo fácil de lograr, y yo estoy muy agradecida con mi equipo de trabajo y con los miembros de la Secretaría de la Función Pública que me apoyaron a hacer uno de los logros históricos más importantes, me parece, de la vida social. Ahí la cifra que siempre hemos presumido es que la fotografía del comienzo del gabinete del presidente Vicente Fox fue que, y eso es paradójico porque el presidente Vicente Fox apostó mucho por este tema de la transparencia, y él al comienzo de su gobierno solamente logró que el 5%, casi 6% de su gabinete transparentara, el presidente Calderón el 21%, el presidente Peña Nieto a nadie pudo convencer de transparentar su declaración patrimonial, y nosotros salimos con el 100%, ya digo, no solo del gabinete, sino del gabinete ampliado. Este logro
que yo siempre reivindico como un gran logro de la Cuarta Transformación, se vincula con otro, que es el hecho de que modificamos el sistema de Claranet para eliminar las exclusiones de publicidad, sobre todo para hacerlo más claro, más limitar las confusiones que daba este sistema de Claranet, porque había posibilidades de transparentar poquito, o transparentar aquí, o no transparentar allá, y dejamos la prerrogativa que tiene todo funcionario público de no transparentar, por las razones que ellos quisieran utilizar para no transparentar, o la posibilidad de transparentar el 100% de sus declaraciones. Y entonces ahora ya no hay más que dos opciones, la publicidad total o la reserva total de las declaraciones patrimoniales. Estamos con esto que ya les había platicado de la nómina transparente, con el portal de nómina transparente que se inauguró en el mes pasado y que está siendo nutrido cada vez más con otras dependencias. Ya incluye al 100% de la Administración Pública Federal, con las excepciones de algunos elementos de seguridad nacional que se van a incorporar en breve a partir de las reorganizaciones también administrativas que van a dar lugar, que van a dar nacimiento, por ejemplo, a la Guardia. De educación, en algunas entidades federativas. Entonces ahí tenemos ese logro. Ya les el tema. ¿Sí me oyen, no? No hay necesidad de... La ley de austeridad que se publicó, que se aprobó como minuta. Republicana de Estado es uno de los logros que más llena ejemplifica la voluntad del nuevo gobierno del presidente López Obrador, porque está retomando tres cosas básicas de su ideario. En primer lugar, está recogiendo la historia de México. Él siempre dice que es precisamente el presidente Juárez el padre de, digamos, la austeridad republicana, que esta ley de austeridad republicana de Estado, impulsada en este gobierno y aprobada por los señores diputados, pues recoge el gran ideario del presidente Juárez, en donde en sus discursos históricos hacía honra al tema de la no disposición de los recursos, de vivir en la justa medianía y sobre todo de ser siervos de la nación al respecto de que los recursos estuvieran orientados a realmente impulsar pues los objetivos del desarrollo. Entonces recoge todo el tema de la historia, en primer lugar. En segundo lugar, muy importante el tema de la ley de austeridad republicana de Estado, es que pone el dedo en la llaga en términos de los conflictos de interés. Está muy enfocada a normar lo que sería un conflicto de interés potencial y en prevenir los conflictos de interés al respecto de elevar el llamado periodo de veda para que un funcionario público, o en todo caso un exfuncionario público, no entre directamente en funciones privadas o en funciones que podrían llevarlo a ofrecer la información privilegiada con
con la cual tuvo cercanía este exfuncionario público al usufructo privado. Entonces, como saben, este llamado periodo de veda en la Administración Pública Federal tiene la formalidad de solo estar en un año, circunscrito a un año, y esto se eleva en la propuesta original a 10 años, lo cual generó un poco de debate, mucho debate más bien, y quedó limitada a un periodo de 5 años que parece mucho más razonable, tanto para no ser ese único año como para no llegar a la década que se proponía por parte de algunas iniciativas previas. Entonces tenemos este tema de la austeridad y el conflicto de interés muy claramente delineada en la Ley de Austeridad Republicana de Estado. Y en tercer lugar, el tema de que es una austeridad así, una austeridad republicana, una austeridad, siempre digo, con adjetivos. No se trata de una austeridad sin adjetivos, o peor aún, de una austeridad neoliberal que también se nos impuso en términos de adelgazar no el gasto burocrático, como está orientada esta Ley de Austeridad Republicana, sino de minar el gasto social. La austeridad neoliberal que padecimos en esta universidad, de hecho, y en muchas otras entidades de la más alta importancia para el desarrollo, fue una austeridad que minó el gasto social, el gasto en salud, el gasto en educación, y que la política de austeridad republicana de Estado está orientada en sentido absolutamente contrario a fomentar una buena administración, un mayor gasto social, un mayor nivel de inversión pública a fin de preservar precisamente los objetivos del desarrollo planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente tenemos bueno, pues logros importantes que tienen que ver con la declaración patrimonial. Hemos trabajado muy fuertemente y de la mano con el Sistema Nacional Anticorrupción para lograr en esa línea, en ese vector de la democratización de las nuevas tecnologías. Queremos que el sistema de Claranet, que los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses sean mucho más claros, mucho más accesibles, y sobre todo que se encuentren, dicen los asesores, correctamente segmentados. ¿Qué significa correctamente segmentados? Que no tengan que declarar una serie de preguntas, que no tengan que ser sujetos obligados de las declaraciones patrimoniales, ni los maestros, millones de maestros de este país, ni los soldados, ni las enfermeras, ni los doctores. Soldados, enfermeras, maestros, doctores, es decir, un gran universo de funcionarios públicos de bajo nivel en términos de sus salarios, de sus ingresos, estaban obligados a declarar en este sistema de la plataforma digital nacional, y precisamente por la apertura, por el diálogo, por la buena voluntad de todos los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, se ha decidido que trabajemos de la mano para pensar una nueva segmentación y obligar a que los funcionarios públicos que tengan que estar reportando continuamente en estos portales, en estos sistemas de información, sean los que manejen recursos financieros, recursos humanos, contrataciones, permisos, es decir, aquellos que toman decisiones verdaderamente que los pongan en riesgo precisamente para estas prácticas. Más, evidentemente, todos los funcionarios públicos de mando y de enlace que de por sí, por la norma, por la ley, están obligados. Pero ese, me parece, ese nuevo formato de declaración patrimonial hacia una más correcta segmentación y una mejor integración es otro de los logros que hoy vengo aquí a poner a su juicio. Después, pues algunas cuestiones importantes son el tema, anterior, bueno, son los datos de las investigaciones. Tenemos, esta es una cifra que ya está transformada porque cada día está transformándose, pero tenemos en proceso de evolución patrimonial
estas cantidades, casi medio millar de investigaciones. Después ahí está un poco de la numeralia que no quiero más que referir de paso, pero sobre todo tenemos lo siguiente: denuncias e investigaciones en la estafa maestra. La que sigue. Abrimos investigaciones, ese mito de que no íbamos a reabrir expedientes incómodos, políticamente incómodos, yo creo que está claro, era eso, un mito. Nos metimos otra vez hasta a fondo en la investigación de la estafa maestra y, como todos ustedes saben, incluso en cadena nacional se dio por sentado que 3 altos funcionarios de Pemex, y no estoy hablando de directores generales o directores de área, sino casi nivel de subsecretarios de Pemex, fueron puestos retirados de sus encargos, ¿no? En este caso temporalmente, precisamente por las investigaciones que la Secretaría de la Función Pública tuvo a su cargo y está teniendo a su cargo. Estamos avanzando con gran celeridad en la integración de estas denuncias. De hecho, ya hay denuncias, ya se dio vista a la justicia en estos casos de Pemex y están en curso más de una docena de auditorías adicionales a esta entidad tan importante que es la llamada PEP, Pemex Exploración y Producción, en donde estamos auditando muy profundamente todos los convenios con las instituciones de educación superior, públicas de educación superior, que lamentablemente fueron utilizadas para la defraudación, para este llamado huachicoleo financiero que ocurrió en Pemex. Es decir, se asignaban supuestos convenios de colaboración con la Universidad de La Chontalpa, con la Universidad pequeñita aquí o la Universidad pequeñita allá, y abusando de estas instituciones públicas y evidentemente de los recursos públicos, se desviaban los recursos de todos los mexicanos para engrandecer todo este desfalco que fue conocido como la estafa maestra. Entonces, estamos trabajando en esto. Estamos muy orgullosos también de anunciar que hemos inhabilitado a la famosísima empresa Odebrecht, y esto se ha hecho precisamente porque con todas estas auditorías que hemos estado desarrollando en Pemex, se han generado muchísimas más elementos para la toma de las decisiones. Entonces, mientras que en el pasado hubo una inhabilitación que rápidamente fue echada para atrás, en este caso de la corrupta empresa Odebrecht, en este nuevo gobierno la tuvimos mucho más sólida, mucho más rápidamente configurada, y ya está inhabilitada desde hace pues unas semanas. Finalmente tenemos la aprobación del Programa Anual de Control y Fiscalización de 2019, que aquí nos ayudó muchísimo toda la Subsecretaría de Combate a la Corrupción con el maestro Salcedo, y en donde hemos elevado el estándar subrayando 3 cosas. En primer lugar, que además de las auditorías necesarias, tradicionales de obras, de las auditorías financieras, las auditorías de cumplimiento normativo, estamos poniendo gran atención en las auditorías al desempeño. Y eso es me parece, muestra también del relanzamiento de la función pública, porque nosotros estamos muy interesados en ver cómo se cumplen los objetivos del desarrollo, si se llega realmente más allá de si se cumple con la norma, con los procedimientos, más allá de si se cumple con los saberes y los deberes, es decir, los equilibrios financieros, si se llega a ser útil para la ciudadanía los proyectos que están en curso. Y vamos a poner clara atención en 4 programas estratégicos del Gobierno de la República, que son, en primer lugar, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, las refinerías y el relanzamiento de las refinerías, más la construcción de la refinería Dos Bocas, y el desarrollo del proyecto interoceánico
conocido en otro momento como el desarrollo del transísmico del Istmo de Tehuantepec, pero que implica muchas más cuestiones que simplemente el tema del Istmo. Entonces, para estos programas tan estratégicos, pues estamos muy contentos de que tendremos un fiscalizador en jefe del tamaño del maestro Salcedo, junto con todo su equipo de esta subsecretaría. Y el programa anual de auditorías, que también se nos presentó y que aprobamos en días recientes, implica casi 3,000 auditorías, como ya les decía, 2,883 revisiones, que, bueno, no son propiamente todas auditorías, son también ejercicios fiscalizadores diversos, visitas de inspección, auditorías de diverso signo, pero en donde en estas revisiones, en estos actos de fiscalización, estaremos apoyándonos con nuestros órganos internos de control. Estoy muy contenta, por ejemplo, de tener aquí entre los asistentes a nuestro titular del órgano interno de control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el maestro Moreno. Alejandro, muchas gracias. Y obviamente con el concurso de todos los grandes expertos en fiscalización a través de nuestros órganos internos de control, pues vamos a dar cumplimiento a casi 2,000 auditorías en cada una de las entidades de la Administración Pública Federal. Entonces, pues ahí hay más numeralia, los rubros que estaremos revisando, el programa anual de auditorías. Yo creo que vamos con muy buen paso y lo vamos a lograr entre todos. Finalmente, 2 palabras al respecto de la otra parte de la ecuación, o de la otra elemento en la ecuación, de la otra cara de la moneda en términos de la corrupción, del combate a la corrupción, que es el tema de la ética pública que tenemos que construir entre todos, no nada más, digamos, el servicio público. Siempre se pone la expectativa muy alta en el servidor público, en el funcionario, en el diputado, en el senador, pero se deja de lado, o se había dejado de lado, al actor privado, al actor proveniente de la sociedad. Y este problema de la corrupción es un problema que nos atañe absolutamente a todos, y precisamente por ello es que estamos trabajando muy de la mano con los empresarios de este país. Queremos hacer un padrón de empresarios distinguidos en integridad, en probidad, un padrón de, digamos, un ejercicio de fiscalización, o de un ejercicio más que de fiscalización, un ejercicio de dar un distintivo de probidad a las empresas que cumplan con la norma, que entreguen, que cumplan con su palabra, y con este distintivo de integridad, o este padrón de certificación, esa es la palabra que estaba buscando, el ejercicio de certificación de empresarios en integridad y en probidad, vamos a avanzar más fácilmente, con mayor celeridad en la asignación de los contratos a los mejores, a los más probos, a los más honestos, a los más cumplidos. Y por ello es que también este tema de el padrón de empresarios con un distintivo de integridad y de cumplimiento, o una especie de certificación, nos va a ayudar mucho a evitar todos los dimes y diretes que se están dando hoy en el caso de las farmacéuticas, o en el caso de las inversiones de tan importante, de tan gran importancia como son las inversiones en Pemex o en la Compañía Federal de Electricidad, y estos temas del desarrollo. Entonces, creemos que las empresas deben de contar con esta política de integridad, y que la Secretaría de la Función Pública va a ofrecerles todo el apoyo necesario para que juntos logremos esa aspiración de que la nueva ética pública no sea una cuestión que se imponga, sino una cuestión que se construya entre todos y cada uno de los mexicanos. Muchas gracias, lo dejo así.